Zaqueo no es un desconocido. Probablemente has escuchado su historia desde niño. Un hombre pequeño que se sube a un árbol para ver a Jesús. Pero esa no es toda la historia. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, la exposición bíblica del pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Hoy continuamos nuestro estudio en el Evangelio de Lucas y llegamos a este conocido encuentro. Pero al recorrerlo paso a paso, veremos cómo el relato se va desarrollando en momentos claves que revelan mucho más de lo que parece al principio. Acompáñanos en esta lección titulada Redescubriendo la historia de Zaqueo. Si de niño ibas a una típica clase de escuela dominical, es muy probable que hayas aprendido el mismo corito que yo. Hay un par de versiones, pero yo me la aprendí así. Zaqueo tan pequeño fue que a causa de la multitud se subió a un sicómoro él porque quiso ver a Jesús. Y cuando el Salvador pasó, en lo alto le miró y le dijo: «Zaqueo, bájate de ahí, porque a tu casa voy a ir, a tu casa voy a ir». Francamente, ese corito resume casi todo lo que muchos saben acerca de Zaqueo. Era bajo de estatura, se subió a un árbol y Jesús terminó visitando su casa. Quizás eso se deba a que Lucas es el único escritor de los evangelios que incluye este encuentro. Y además, Lucas lo presenta de manera bastante breve. Este evento, sin embargo, tomó varias horas, pero Lucas lo comprime en apenas unos versículos. Lucas nos muestra este evento como una serie de imágenes rápidas, una tras otra, como las que toma un niño cuando agarra tu teléfono y empieza a sacar fotos sin parar, en lugar de mostrarnos la película completa sin interrupciones. Así que detengámonos a observar de cerca esta serie de imágenes y lo que cada una de ellas nos enseña. Estamos ahora en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas, y a diferencia de las fotos rápidas que tomaría un niño, cada imagen que Lucas nos presenta revela una escena clara y va añadiendo tensión al relato. Podríamos llamar a la primera una escena de lujo. Mira el primer versículo. Entró Jesús en Jericó y pasaba por la ciudad. Si escuchaste el estudio anterior, recordarás que Jesús va camino a Jerusalén. Faltan apenas días para que muera en una cruz. Está pasando por Jericó, pero no es un desvío casual, es completamente intencional. Como bien dijo un autor, Dios nunca hace nada de paso. Él hace todo con propósito. Ahora, Jesús llega a lo que conocemos como la Nueva Jericó, una ciudad ampliada y renovada por el rey Herodes. Jericó era un oasis, el lugar perfecto para su palacio de vacaciones. Las personas ricas construían allí sus casas de vacaciones. Los que tenían poder e influencia, bien conectados en la política, venían a Jericó para retiros y encuentros, disfrutando de baños de mármol y recepciones en palacios, junto a miembros de la realeza. Era una ciudad habitada por una élite opulenta, empresarios, comerciantes influyentes, líderes del sector económico. En el primer siglo, de hecho, a Jericó se la conocía como el pequeño paraíso. Era famosa por sus paisajes cuidados, sus jardines de rosas, que según decían perfumaban el aire a kilómetros de distancia. También se hizo mundialmente conocida por sus árboles de bálsamo. El bálsamo era uno de los principales productos de exportación de Jericó. Se utilizaba para hacer ungüentos, productos de limpieza. Hoy lo conoceríamos como un aceite esencial, usado para la relajación, aliviar el estrés. Pero en los días de Jesús se creía que tenía propiedades curativas. La historia también registra que las calles de Jericó estaban bordeadas de palmeras,
De hecho, otro de los apodos de esta ciudad lujosa era la ciudad de las palmeras. Pero registros históricos también nos dicen que algunas de las calles de Jericó estaban bordeadas de árboles sicómoros, un tipo de árbol propio de esa región que se parecía más a un roble, con hojas grandes y ramas gruesas que crecían a baja altura, el árbol perfecto para trepar. Ahora bien, esta era una ciudad de millonarios. Era sin duda una escena de lujo. Pero Lucas nos presenta ahora otra escena que podríamos titular una escena de miseria. Y tal vez no lo parezca a simple vista. Lucas escribe en el versículo 2, «Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico». Detengámonos allí. La palabra que Lucas usa aquí para rico ya la había utilizado unos párrafos antes, en el capítulo 18, donde se traduce como extremadamente rico, increíblemente rico. Hoy podríamos decir que estaba nadando en plata. Y no hay nada de malo en ser rico, pero Zaqueo no había ganado ese dinero limpiamente. Déjame darte un poco más de contexto para entender esta escena. Jericó era un punto clave en las rutas comerciales. Era una intersección importante entre distintas ciudades y pueblos. Allí se cobraban impuestos, peajes, aranceles sobre exportaciones e importaciones, así que el dinero fluía constantemente hacia Jericó. Y de ahí a las arcas del Imperio Romano. De hecho, Jericó era uno de los 3 centros de recaudación más importantes de toda esa región. El gobierno romano vendía los derechos de recaudación de impuestos en estos territorios a hombres judíos que estaban dispuestos a hacer lo impensable, cobrarle impuesto a su propio pueblo para financiar a sus opresores. Es por eso que el pueblo judío despreciaba a los recaudadores de impuestos. Los veían como traidores, como hombres que habían vendido a su propia gente. En esos días, de hecho, había 2 grupos especialmente rechazados: los leprosos y los recaudadores de impuestos, también conocidos como publicanos. A los cobradores de impuestos se les prohibía entrar a la sinagoga, que era el centro de la vida judía. Allí se reunía la familia y el pueblo, y no solo para estudiar las Escrituras, sino para todo tipo de celebraciones y eventos comunitarios. O sea, un publicano prácticamente se despedía de sus amigos, de su familia extendida, de su propio pueblo e incluso de Dios. Los consideraban impuros de manera permanente. Nadie quería tener nada que ver con ellos. La gente los evitaba como a una plaga. Ellos lo tenían todo, pero sabían que en realidad no tenían nada. Es una escena de verdadera miseria. Y se pone aún peor, porque Lucas nos dice que Zaqueo era jefe de los publicanos, un término que solo aparece aquí en todo su evangelio. Para los que se están recién integrando a nuestro estudio de Lucas, aclaro que el gobierno romano les daba a los publicanos libertad total para valorar las mercancías que pasaban por la región y determinar así cuánto impuesto cobrar. Mira, un cobrador de impuestos honesto no se hacía rico, pero uno deshonesto sí. Inflaban el valor de los productos, cobraban mucho más de lo debido, le entregaban al Imperio Romano la parte correspondiente, pero se quedaban con el resto. Así que Lucas está escogiendo sus palabras cuidadosamente aquí cuando nos dice que Zaqueo era jefe de los publicanos y además que era rico. Porque esa era otra forma de decir, él era un criminal. Era el jefe de una operación corrupta. Era el director de una empresa de extorsión. Era frío, era calculador. Podría mirarte a los ojos, decirte cuánto valían tus bienes, sabiendo que estaba mintiendo, y no inmutarse ni un segundo.
Además, esta expresión nos deja ver que Zaqueo era uno de los 3 judíos más odiados en todo Israel, porque solo había 3 jefes de publicanos en la región. Los otros 2 vivían en Capernaum y en Cesarea. Cada uno de ellos tenía a su cargo decenas de recaudadores subordinados, ocupados ejecutando sus órdenes injustas. Zaqueo ya tenía la edad suficiente como para haber escalado posiciones hasta llegar a ser uno de los únicos 3 hombres con ese nivel de poder. Esto significa que durante décadas, Zaqueo había vivido engañando a una persona tras otra, a un comerciante tras otro, a un trabajador tras otro, hasta convertirse fuera de la realeza en uno de los hombres más ricos de Jericó. Pero ¿sabes qué? Esta no es la escena de un hombre satisfecho. A estas alturas, Zaqueo era un hombre de mediana edad, con un corazón endurecido, insensible, marcado por años de corrupción. Él vivía rodeado de lujo, pero estaba completamente vacío. Y hay una ironía más aquí. El nombre Zaqueo es un nombre judío que proviene de una palabra hebrea que significa inocente o puro. Zaqueo sabía que él estaba muy lejos de ser inocente o puro. Probablemente ya tenía la edad suficiente como para empezar a preguntarse qué sería de él después de la muerte. Lo que sí sabemos es que su vacío era tan profundo que lo llevó a hacer algo impensado. Él quería, como fuera, ver a ese rabino itinerante. Él había oído de él. Sabía que era un maestro que no tenía problema en relacionarse con publicanos, incluso en sentarse a comer con ellos. Eso debió haberlo impactado profundamente. Quizás incluso le dio esperanza. Tal vez Zaqueo también había escuchado que Jesús había transformado la vida de uno de sus antiguos empleados, un recaudador de impuestos llamado Mateo. Ahora, no sabemos eso con certeza, pero sí sabemos una cosa, y es que el Espíritu de Dios está a punto de tocar su vida, impulsándolo aún a subirse a un árbol para conocer al Señor en persona. Vamos a titular a la siguiente escena que nos muestra Lucas, una escena de curiosidad. Mira lo que dice el versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Me encanta pensar en todo lo que Dios está haciendo detrás de escena. Jesús ha calculado cada detalle con precisión. Le ha dado a Zaqueo el tiempo suficiente para darse cuenta de que no puede ver nada entre la multitud. Sabe exactamente en qué calle hay árboles sicómoros y decide pasar por esa misma calle. Sabe cuánto tiempo necesita Zaqueo para correr y adelantarse a la multitud. Sabe cuánto tiempo le va a tomar treparse a este árbol. Un árbol con suficientes hojas como para esconderse y pasar desapercibido. Nada de esto es casualidad. Pasar por Jericó y tomar esa calle no fue coincidencia, fue completamente intencional. Jesús acaba de sanar a un ciego que clamó por misericordia y ahora está a punto de salvar a un publicano que sabe que está vacío. Zaqueo cree que quiere ver a Jesús, pero no tiene idea de que Jesús quiere verlo a él. En esa cultura, un hombre respetable no corría, mucho menos se subía a un árbol. Te puedes imaginar allí su ropa costosa enganchándose en las ramas, pero a Zaqueo ya no le importa. Su curiosidad no lo deja en paz. Como escribió Juan Calvino, la curiosidad y la sencillez son una preparación para la fe. Y ahora Lucas nos muestra otra escena que podríamos titular una escena de urgencia. Mira el versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa.
En otras palabras, no me importa si no has preparado la casa, no me importa si todo es un desorden, ahora mismo voy a tu casa. Y no te estoy pidiendo una cita. Y no estoy hablando de mañana, ni siquiera de más tarde, estoy hablando de ahora mismo. Y por cierto, Zaqueo, sí, yo sé quién eres, sin que nadie me haya presentado. ¿Notas el sentido de urgencia en las palabras del Señor? Date prisa, hoy es necesario que nos juntemos. Y no está hablando de una visita rápida. La palabra que Jesús usa aquí, traducida posar, da la idea de quedarse, de alojarse. Es como si le dijera, voy a tu casa y me voy a quedar un buen rato. Mira el versículo 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Me imagino a Zaqueo bajando del árbol con astillas en las manos, hojas en el cabello y la mente a 1000 por hora. Este rabino es el primero que no me desprecia. ¿Y cómo sabe mi nombre? Ahora Jesús va a usar este encuentro como una ilustración. Mira el versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este es el versículo clave de todo el Evangelio de Lucas. Es la declaración del propósito de la venida del Señor. Jesús vino a buscar y a salvar. La palabra salvar también puede entenderse como rescatar. La palabra perdido se puede entender también como arruinado. Y es que Jesús vino a rescatar vidas arruinadas. Y algo muy importante está ocurriendo en el corazón de Zaqueo. Él sabía que estaba perdido, sabía que su vida estaba arruinada y que necesitaba ser rescatado de su pecado. Pero ahora surge una pregunta. ¿Por qué Jesús no salva a todos en Jericó? ¿Por qué solo a 2 hombres? A un mendigo ciego y a un recaudador corrupto. Te doy la respuesta. Porque hay personas que no quieren ser salvadas. Y hablo con gente así todo el tiempo. No creen que necesitan salvación. Su vida no está arruinada, según ellos. No están perdidos, no son pecadores. ¿Quién te crees tú para decirme eso? Y eso es exactamente lo que vemos aquí. Una imagen de la humanidad sin arrepentimiento, sin redención. Mira cómo lo expresa el versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. O sea, nosotros no somos así, nosotros no somos pecadores. Pero ese sí lo es. Y claro, esto habría sido una enorme sorpresa. Un autor escribió que el hecho de que Jesús se quedara en la casa de Zaqueo era como aceptar la hospitalidad de Al Capone, el jefe de la mafia. Esto iba mucho más allá de toda comprensión. Ahora, imagina la escena. Miles de personas reunidas alrededor de la lujosa casa del jefe de los publicanos, el mayor estafador de la ciudad. Y prácticamente todos los que están ahí afuera habían sido engañados por este hombre. Pero ahora viene la sorpresa aún mayor. Entre el versículo 7 y el versículo 8 hay ese pequeño espacio en blanco. Y recuerda, ese espacio puede representar horas, incluso días. En este caso, seguramente que varias horas han pasado. Y Lucas ahora nos muestra la siguiente escena cuando Jesús y Zaqueo van saliendo de la casa al final de esta visita. Y en quinto lugar, vemos una escena de sinceridad. Mira el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. A primera vista parece que Zaqueo va a tener que devolver mucho dinero. Y así es. Pero en el idioma original descubrimos algo más importante aún, y es que Zaqueo no está diciendo que esto era una posibilidad remota. O sea, si acaso habré defraudado a alguien, tendría que revisarlo. Puede que sí, puede que no. No. La idea es esta. Si he defraudado algo,
y ciertamente lo he hecho. Se lo devuelvo 4 veces más. O sea, solamente tengo que mirar a cuántas personas engañé porque necesito hacer el cálculo. La gente allá afuera debió haberse quedado en silencio absoluto. No podían creer lo que estaban escuchando. Según la ley de Moisés, solo el robo directo exigía una restitución cuádruple. Para la época de Jesús, sin embargo, la práctica común era devolver únicamente lo que se había robado. Zaqueo aquí está yendo mucho más allá. Se está sometiendo al estándar más alto. Y al mismo tiempo está admitiendo que había cometido robo premeditado. Como sus delitos eran financieros, seguramente tenía registros detallados, cuentas, recibos, documentos, todo. Y él promete algo extraordinario: dar la mitad de sus bienes a los pobres y con la otra mitad, que aún sería una fortuna, revisar sus cuentas y devolver 4 veces lo que había robado. No pases esto por alto. Cuando Zaqueo termine de cumplir su promesa, se va a quedar prácticamente sin nada. Ahora, él no está haciendo esto para ser salvo. Lo está haciendo porque ya ha sido salvo, porque su corazón ha cambiado. Él se ha arrepentido de verdad y ahora quiere vivir una vida de honestidad y generosidad. Jesús lo deja claro en el versículo 9. Jesús le dijo: «Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham». Observa eso. Hoy ha venido la salvación, no mañana, no cuando termine de devolver la plata, no después de vender sus propiedades, hoy. ¿Por qué? Porque Zaqueo ha creído. Porque le ha pasado a ser un verdadero hijo de Abraham, no por obras, sino por fe. Como escribe el apóstol Pablo, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 4:3. Zaqueo no se convirtió en seguidor de Cristo porque ayudó a los pobres, ni porque se quedó sin dinero, ni porque confesó sus crímenes en frente de todos. Él hizo todo eso porque su fe era genuina. Esa fue la respuesta natural de su corazón transformado. Él quería y deseaba que todos supieran que el mayor estafador de la ciudad ahora era un seguidor fiel de Cristo. Jesús acaba de rescatar una vida arruinada. Si tú eres seguidor de Cristo, no intentas ser un buen empleado, o un cónyuge fiel, o un buen estudiante para ganarte el cielo. Vives así porque ya eres salvo, porque Dios ha transformado tu corazón y quieres que todos a tu alrededor vean la diferencia que Jesús ha hecho en tu vida. Hace un tiempo estaba comprando unas cosas para el jardín. Entré a la tienda y pedí ayuda para cargar 10 sacos de fertilizante a mi camioneta. Un joven de unos 20 y tantos años salió a ayudarme. Cuando terminamos me preguntó: ¿ya pagó por todo esto? Le dije: todavía no. Así que me dijo: mire, yo le digo a la cajera que solo lleva 5 sacos, usted se ahorra $20, y si me da 10 a mí, los dos ganamos. Yo ya había notado que llevaba puesta una camiseta con el nombre de una iglesia de la ciudad. Así que, en lugar de decir no, no, gracias, e irme, decidí quedarme un momento más. Lo miré y le dije: a ver si entiendo bien. ¿Tú vas a mentir y quieres que yo robe? No se esperaba esa respuesta, lo que me dio a entender que otros sí habían aceptado la propuesta. Él se rió nerviosamente y me dijo: bueno, es que esto está muy caro de todos modos. Yo le dije: ¿te olvidaste de qué camiseta te pusiste hoy? Miró hacia abajo y dijo: uy. Entonces le dije: yo soy pastor aquí en la ciudad. Y de hecho sé quién es tu pastor. ¿Quieres que lo llame? Él me respondió: me parece que Dios me está persiguiendo. Y yo le dije: creo que sí. Él terminó reconociendo que no estaba viviendo como debía. Dijo que había recibido a Cristo, pero se había apartado y que lo sabía.
Ese día tuvimos un pequeño avivamiento allí mismo, en el estacionamiento de la tienda. El Señor lo había estado llevando hasta ese punto. Lo había estado llamando. Y al ser confrontado con la verdad, respondió con sinceridad. Para Zaqueo, ese día fue el comienzo de una vida nueva. Por primera vez, él empezó a vivir conforme a su nombre, inocente y puro, limpio por el perdón de Cristo. Así que, mientras Jesús atraviesa Jericó por última vez, salva a un ciego, Bartimeo, quien llegaría a ser un fiel creyente, y salva a un jefe de publicanos. Según un líder de la iglesia, escribiendo unos 150 años después, Clemente de Alejandría, Zaqueo dejó Jericó y llegó a ser pastor de una iglesia en Cesarea. Y no es difícil imaginarlo, ¿no? Predicando en una ciudad que también era un centro importante de recaudación de impuestos. Quizás incluso visitando al otro jefe de publicanos que vivía allí. Seguramente entre su congregación había muchos cobradores de impuestos que escucharon su testimonio. Ese día en que él se subió a un árbol sicómoro, en que su vida arruinada fue rescatada por Jesucristo. Quizás el Señor te está llamando hoy a ti a volver a sus caminos o a venir a Él por primera vez para entregarle tu vida en arrepentimiento y fe. Mira, la buena noticia es que Cristo sigue buscando y Él sigue rescatando vidas hoy. No importa cuán lejos hayas llegado, ni cuán arruinada esté tu vida. Este es el momento de aceptar su invitación y comenzar una vida nueva, transformada por el Salvador. El mismo llamado que transformó la vida de Zaqueo sigue disponible para ti hoy. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción del Ministerio Sabiduría Internacional. Este mensaje fue titulado Redescubriendo la historia de Zaqueo, parte de nuestro estudio del libro de Lucas. Si este estudio habló a tu vida, o si has tomado una decisión hoy, nos encantaría saber de ti. Escríbenos y comparte tu testimonio o tus preguntas en sabiduriainternacional.org/contacto. Soy Hugo Zúñiga y te invito a acompañarnos en el próximo programa de Sabiduría para el Corazón. Bendiciones.